Vimos que los procesos artificiales que suministran calor a una central termonuclear o energía destructiva a una bomba atómica se logran manipulando artificialmente los núcleos atómicos. Hay procesos naturales parecidos. Algunos elementos se van transmutando por emisión de partículas o radiaciones y provocan a veces fenómenos que atraen inmediatamente la atención. Es bueno retroceder un poco en la historia para ver cómo evolucionaron los estudios de esas manifestaciones curiosas hasta llegarse a la desintegración artificial del átomo. Veremos cómo reaccionaron el público, los negociantes y los gobernantes en un resumen histórico que nos va a mostrar muchas curiosidades y quizás nos dé algunas explicaciones sobre por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. A fines del siglo XIX y principios del XX, los investigadores se sintieron atraídos por algunos fenómenos muy llamativos y comenzaron importantes trabajos que a varios les significaron uno o más premios Nobel. Röntgen se interesó por la fosforescencia y descubrió unas ondas similares a las luminosas, pero que podían atravesar algunos materiales, aunque no a todos. Las llamó rayos X. De inmediato se utilizaron esas radiaciones como elemento de diagnóstico. En la figura se ve a Röntgen y una de las primeras radiografías. Ya en esa época se observó que las radiaciones producían efectos biológicos, cambios y quemaduras en la piel de los propios científicos. Se investigó su aplicación para atacar los tumores, pero el proceso fue trabajoso y el número de casos estudiados insuficiente para llegar a conclusiones satisfactorias, y menos aún para darse cuenta de posibles peligros colaterales. Los generadores de rayos X, como el antiguo tubo que se ve en la figura, se usaban despreocupadamente. En Montevideo, por ejemplo, existían equipos de rayos X en 2 comercios que los utilizaban para ayudar a su clientela a elegir zapatos confortables. Ni los clientes ni los empleados tomaban ninguna precaución. Henri Becquerel pertenecía a una destacada familia de científicos y se interesó por las radiaciones naturales. Observó que una sal de uranio emitía otro tipo de radiación de efectos similares a los rayos X, pero que estaba formada por partículas materiales. Lógicamente, Henri Becquerel estuvo vinculado al matrimonio Curie y compartió con ellos conocimientos y experiencias. Consiguió, por ejemplo, que le prestaran una muestra de radio. Se la metió en un bolsillo y le produjo una seria quemadura. Eso lo incentivó a profundizar el tema. Por supuesto, las figuras más conocidas son las de Pierre Curie y su esposa polaca Maria Sklodowska-Curie, que quisieron averiguar cuáles eran los elementos que producían más activamente las radiaciones espontáneas de Becquerel. Esa búsqueda fue agotadora. Procesaron toneladas de minerales y aislaron lo que bautizaron como radio o radium. Para que se aprovecharan mejor sus descubrimientos, renunciaron a patentarlos y sacar provecho económico de ellos. Como el manejo de elementos radiactivos les producía alteraciones en la piel, Pierre Curie se expuso a la radiación directa para producirse una llaga y observar su evolución. Pero antes de poder llegar a conclusiones, murió en 1906 atropellado por un coche de caballos. Su esposa lo sobrevivió casi 3 décadas, luchando contra los efectos de sus trabajos. Estaba casi ciega y sus manos prácticamente destruidas cuando se produjo su muerte por anemia aplásica causada por la radiactividad. Ya próxima a su muerte, recordaba con emoción haber entrado por la noche en su laboratorio, viendo en varios lados las siluetas débilmente luminosas de los productos de su trabajo. Hoy sabemos que los efectos de la radiación se acumulan y que existen límites que es necesario respetar. Ahora
que somos conscientes de esos riesgos reales, es posible que aquellas luminosidades nos aparezcan más bien como el símbolo de una amenaza que solo se hace visible en la oscuridad. Los primeros intentos de lucha contra el cáncer, y quizás más que eso lo llamativo de las radiaciones en sí, cautivaron la imaginación del público de la época, que no tenía ni la información ni los conocimientos necesarios para apreciar la eventual utilidad real ni los posibles problemas de esos fenómenos. Se dio por sentado que eso tan espectacular y tan moderno tenía que ser una maravilla y que el radium debía usarse para todo. Ese entusiasmo dio lugar a que se comercializaran, sobre todo en Francia, los más increíbles productos. Recién en un congreso realizado después de la Segunda Guerra Mundial, se alertó a la comunidad científica sobre algunos de los riesgos médicos más graves, como las posibles alteraciones genéticas. En el caso concreto del radio, su uso se ha prohibido y se han retirado hace años los elementos que lo utilizaban en el campo médico o en los singulares para rayos radiactivos. Hubo sí quienes desde el primer momento quisieron aprovecharse de la popularidad del radio sin preocuparse sobre si existían riesgos. Tanto la demanda como por supuesto el precio de ese material saltaron astronómicamente. Ya en vida de Madame Curie se había notado que el personal de algunas industrias que utilizaban productos radiactivos se enfermaba, hasta en tareas tan inocentes como pintar agujas de reloj con compuestos luminescentes. Hoy sabemos que algunos fabricantes de la época conocían esos problemas, pero intentaban ocultarlos para no afectar su negocio.